tal? Soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. En el año 2012 se desarrolló CRISPR, una herramienta con la que es posible editar el genoma de cualquier ser vivo. Este año, el procedimiento fue utilizado por primera vez en un embrión humano para evitar un mal congénito cardíaco. ¿Cuáles son las posibilidades en el futuro de esta técnica? ¿Qué implicaciones éticas conlleva la nueva tecnología? Hoy conversaremos con el doctor Gerardo Jiménez, presidente ejecutivo de Genómica Médica, la doctora Ingrid Brena, jurista especialista en bioética, y con el doctor Jorge Meléndez, jefe del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer del INMIGEL. Esto es Los Observadores. Gerardo, CRISPR, la nueva técnica de edición génica que parece revolucionaria. ¿Me puedes explicar en qué consiste, por favor? Por mucho tiempo, durante décadas, el hombre ha tratado de editar, de mejorar, digamos, el ADN. Y así el hombre, a través de la agricultura, ha mezclado plantas para obtener mejores frutas. Las razas de los animales. Las razas de los animales, y se busca que den mejor leche o mejor carne. Y esto se ha hecho a través de la historia de la humanidad. Lo que hace la nueva tecnología que desencadenó el hallazgo de estas herramientas que llamamos CRISPR y Cas9 o Cas9 es identificar el texto que te está generando, por ejemplo, la enfermedad, e intentar cambiar esa letra por la que no causa la enfermedad, es decir, corregir o editar. El gen, exactamente. Corregir el gen o editarlo. O bien puede insertar una secuencia nueva en ese sitio que identificó. Lo que hace CRISPR básicamente tiene dos componentes. Una proteína que es capaz de cortar el DNA y una guía, ¿no? Lo que se hace básicamente en el CRISPR es meter esta guía a la célula que llega al DNA. Esta guía va a ir exactamente al lugar que queremos editar, que queremos cambiar. Y esta guía va a llamar a la proteína esta que se llama Cas, que es CRISPR-Cas. Y la proteína lo que va a hacer cortar el DNA en el sitio específico en donde queremos hacer la modificación o cambiar la secuencia de DNA. Y aquí sucede algo muy, muy interesante. El corte del DNA hace que la célula trate de repararlo de alguna manera, ¿no? Esta reparación es una reparación poco eficiente y normalmente lo que hace es meter mutaciones y desarreglar el asunto. Entonces se pueden quitar genes de alguna manera o inactivarlos, ¿no? Sin embargo, si le metemos un templete, es decir, un pedacito de DNA que pueda reparar o que sea exactamente igual a lo que queremos meter, la célula lo agarra como una copia y a partir de esa copia repara este segmento del DNA. Háblame un poco de las distintas estrategias que esta técnica permite. En los humanos, las estrategias de edición de ADN con miras a corregir o a cambiar genes para curar una enfermedad pueden ser, digamos, lo que llamamos ex vivo o in vivo. Las ex vivo son cuando sacas las células del paciente, digamos, las modificas y luego las vuelves a introducir, como ha sido el caso de algunos ensayos clínicos para pacientes infectados con HIV, en donde se saca las células de glóbulos blancos, algunos de ellos, se cambia el ADN que codifica para el receptor del virus y se vuelven a meter haciendo las células blancas del paciente resistentes. Otras son cuando células de otro individuo se modifican inmunológicamente para curar una enfermedad, como en el caso de la primera niña que fue tratada hasta el momento exitosamente, 18 meses después del tratamiento, que tenía leucemia, y al modificar células de otro individuo e integrarlas, esas células van dirigidas a atacar las células cancerígenas de la paciente. Esto es ex vivo, cuando salen del paciente. Cuando se hacen en las mismas células del paciente, hay ejemplos de ensayos como en el caso de la hemofilia B, en donde los pacientes no pueden coagular porque les falta un factor de la coagulación que se produce en el hígado, y esto se hace, lo que se hace es introducir el vector para que ésta pueda insertar el gen que tienen. En este caso no es corregir una letra del gen mutado, sino insertar el gen sin la mutación, y los pacientes han demostrado que van incrementando su capacidad de coagulación. La era de la ingeniería genética comenzó en los años 70 con la producción de insulina a partir de bacterias y la utilización de ratones transgénicos para el estudio de enfermedades humanas. Sin embargo, los métodos utilizados eran imprecisos, costosos y difíciles de aplicar.
La herramienta conocida como CRISPR supera estas limitantes. En los humanos, las estrategias de edición de ADN con miras a corregir o a cambiar genes para curar una enfermedad pueden ser, digamos, lo que llamamos ex vivo o in vivo. Estos son todas estrategias que llamamos en células somáticas, es decir, que no se heredan a la siguiente generación. Sin embargo, hoy en día existen ya estrategias, ensayos que empiezan a modificar genes en las células embrionales humanas. Y esto lo que significa, a diferencia de los ejemplos anteriores, es que estos cambios o ediciones en el ADN van a heredarse a la siguiente generación. Lo cual trae aparejado un dilema ético. Bueno, yo creo que el simple hecho de pensar en editar el ADN ya por sí enfrenta retos éticos. Los avances científicos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, han sido tremendos. Entonces, llega un momento en que cabe la reflexión de que si estos avances científicos y tecnológicos se hacen en beneficio o en perjuicio del ser humano. Entonces, empieza a surgir la ética, empieza a cuestionar precisamente estos avances, hacia dónde van y cuáles son los costos al ser humano de estos avances. Déjame adivinar, la implicación ética es que no podemos o no debemos tomar decisiones por generaciones futuras. Este es uno de los dilemas. La segunda es que no conocemos qué es lo que podría pasar. Asumimos desde el punto de vista muy simplista que simplemente cambiar un nucleótido, una base del DNA, no debe tener grandes consecuencias, pero no lo sabemos, ¿no? Empieza a desarrollarse una nueva... no podemos decir que es una ciencia, es una interdisciplina, porque la bioética está compuesta por juristas, por filósofos, y antropólogos, sociólogos, todos aquellos que con su reflexión pueden ayudar a entender el significado de los avances científicos en el ser humano. Desde luego, estos retos éticos también deben voltear a ver a otros como el curar a un individuo o el curar a una población, de tal forma que cuál es el motivo que te lleva a modificar el ADN. Si es porque tienes un paciente que se está muriendo y le vas a modificar el ADN para curarlo, o se abren otras puertas, otras oportunidades para otro tipo de ideología que busque cambiar el color de los ojos o hacer individuos superiores, entre comillas, digamos, bajo diseño. Esto sí, sin duda abre retos éticos, legales y sociales muy importantes. Hay que tener una reglamentación que sea flexible y que permita, por un lado, proteger los intereses que no son básicos y de otra manera proteger a los seres humanos y sobre todo a las generaciones futuras. Debemos revisar y debatir con urgencia. Y digo con urgencia porque la tecnología de edición del ADN es una tecnología que ya está ahí, que ya se vende y se compra todos los días, que hay ensayos clínicos en diferentes partes del mundo, que es barata, que es rápida. Es una tecnología revolucionaria. La reciente aplicación de la edición genética en un embrión humano ha suscitado todo tipo de reacciones en la comunidad científica. Una de ellas es la manifestación en contra de que la edición genética en humanos se aplique en el embarazo. No obstante, gran parte de los científicos apoya la investigación in vitro para conocer mejor sus posibles utilizaciones clínicas. ¿Qué visualizas en el futuro cercano, hablando de 5, 10, 15 años, de la aplicación de estas técnicas? ¿En qué mundo viviremos? Sin la menor duda, podemos predecir que en los próximos años, en los próximos 5 y 10 años, habrá tratamientos basados en la edición del ADN, que habrá alimentos que estarán basados también o que tendrán una parte de edición de su genoma, organismos no humanos con funciones hechas a la medida y desde luego los tratamientos de curación los veremos. ¿Qué opinas de la evolución de estas técnicas? ¿Qué puedes visualizar? ¿Hacia dónde va a ir la discusión? Creo que en final de cuentas va a tener que ser una evaluación que tome en cuenta el principio precautorio y el riesgo. O sea, hay que ver, no se puede generalizar, tienes que ver caso por caso qué significa en un momento determinado, cuándo se justifica la manipulación, porque
a lo mejor nada más para enfermedades muy graves y siempre cuando no haya otra alternativa terapéutica. Y el riesgo que se causa y los efectos tanto para la persona como para la humanidad. ¿Es esto el inicio de la nueva era de la medicina? No en realidad, porque necesitamos tener algunas de las investigaciones que fructifiquen realmente en un resultado visible, viable. Esto de CRISPR, lo que comentaba, desde mi punto de vista particular, debe de dirigirse hacia las células somáticas, hacia células de niños y adultos con las que se puedan trabajar. Hasta que no tengamos algo ahí, te puedo decir que, sí, que eso es una revolución. Lo que sí se puede hacer, podemos trabajar con el SIDA o con el cáncer, que es a mí mi particular estudio, es qué tal si podemos sacar células del cuerpo, células inmunes o cualquier otro tipo de células, las modificamos genéticamente y se las regresamos para que vayan a atacar directamente el tumor, o por el caso del SIDA, que ya no puedan infectar el HIV, que ya no pueden ser infectadas por el HIV, modificamos el receptor para el virus y ya no se pueden infectar. Ese es el tipo de cosas que realmente serían un paradigma en la medicina. Todavía no vemos eso, pero estamos cerca. Yo creo que en un año, 2 años podremos tener una respuesta más favorable a tu pregunta, ¿no? Debo alertarte en el sentido de que técnicamente todavía no es una tecnología perfecta. Todavía tiene algunas deficiencias. Concretamente, cuando uno hace los cambios en el ADN, muchas veces hace uno cambios en otro lado diferentes al que uno quería sin poder controlarlo. Ese es uno de los grandes retos. De los grandes retos, pero que se va a resolver, no hay la mejor duda. Estamos ante nuevas oportunidades para el cuidado de la salud, para el mejoramiento de la sociedad y para atender retos globales que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con el medio ambiente, a través de la edición del genoma humano. Las posibilidades de la edición genética parecen casi ilimitadas. La revolucionaria técnica que puede editar, corregir o alterar el genoma de cualquier célula de manera fácil, rápida y precisa se plantea como la revolución biotecnológica no solo en el área de la salud humana, sino en un sinfín de actividades productivas como la industria alimenticia. Nuestro país tiene la obligación de formar parte de esta revolucionaria técnica por el beneficio de las generaciones actuales y de las venideras. Tenemos que apostar a través del financiamiento para la investigación y el desarrollo biotecnológico. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.